Saludos jóvenes de noveno grado. En esta oportunidad te voy a socializar la guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a la semana número 25. Unidad 9, el mundo de los genes, contenido, transmisión de la información genética en los seres vivos. Y ahí también tenemos en el resuelve ya las actividades socializadas. Quédate hasta el final del vídeo. ¿Qué debes saber? Introducción. Una vez te han dicho que te pareces mucho a tu abuelo o que tienes los ojos de tu mamá. Estas semejanzas se deben a pequeñas piezas de información que cada persona lleva dentro de sí y que expresa en sus rasgos. La información la recibimos de nuestros padres. Ellos la heredaron de los suyos y así se ha transmitido de generación en generación, incorporando pequeñas variaciones hasta determinar todas nuestras características humanas actuales. Así como pasa en los seres humanos, todos los organismos buscan transmitir su información genética. De hecho, puede decirse que los seres vivos somos entidades informacionales. Piénsalo bien, todos los organismos poseemos planos para nuestra estructura atómica. Las medidas del tiempo que nos tardamos en crecer y desarrollarnos, un kit de herramientas para obtener nuestros nutrientes y las rutas para adaptarnos en el ambiente o el ambiente. En la última instancia, esto se encuentra escrito en la o en el material genético. Numeral 2, genes y material genético. Si recuerdas, hemos venido llamando material genético a aquellas moléculas que pueden almacenar información de todo tipo genética, es decir, información heredable. Justamente entendemos por herencia al fenómeno de transmitir dicha información. Pero, ¿qué se lee o cómo se lee y transmite la información genética? El concepto clave son los genes. Como sabes, en todos los seres vivos el material genético es el ADN, ácido desoxirribonucleico, y los genes son las unidades básicas de información que codifican para un producto funcional. Este producto funcional puede ser un ARN, que es el ácido ribonucleico, o una proteína, y al expresarse permiten la ocurrencia de los distintos fenotipos. Físicamente, pues un gen es un fragmento de la cadena de ADN que se localiza en un lugar específico, llamado locus. Como el ADN se organiza en cromosomas, es válido decir que un locus es una porción de un cromosoma particular. Y ahí tenemos una pregunta: ¿por qué? Esto es importante porque la información genética es tan extensa y precisa que sería muy fácil de extraviar, y con ello podría ocurrir un fallo general del sistema. Un poco de historia. El ADN se infirió por primera vez en 1869, pero su papel en la herencia genética no se demostró hasta 1943. En 1953, James Watson y Francis Crick, ayudados por el trabajo de Rosalind Franklin y Maurice Wilkin, determinaron que la estructura del ADN es un polímetro de doble hélice, una espiral que consta de dos hebras enrolladas entre sí. El descubrimiento condujo a avances significativos en la comprensión de los científicos sobre la replicación del ADN y el control hereditario de las actividades celulares. Estructura del material genético: ADN y ARN. Pues la molécula del ADN casi siempre consta de dos polímeros de nucleótidos, donde el esqueleto de cada uno está compuesto por las pentosas estructuras cíclicas de psicocarbonos y grupos fosfato. Y ahí tenemos más información o elementos importantes también, donde la estructura entrelazada resultante se conoce como doble hélice. Todos los nucleótidos del ADN presentan como azúcar a la desoxirribosa, mientras que el ARN, que es el ácido ribonucleico, todos contienen ribosa. Y ahí pues los demás elementos que son esenciales para el ARN. Y ahí tenemos en la figura número 1, de forma visual, podés observar pues la descripción de la estructura del ADN, tomada también del Ministerio de Educación.
Ahí pues diferentes elementos a considerar. Tenemos ahí plegamiento antiparalelo en doble hélice. Y allá pues viene finalizando donde dice puente de hidrógeno. Entonces, todo eso contiene la información genética de cada ser vivo. El ARN es el otro tipo de ácido nucleico presente en los seres vivos. Varios aspectos lo diferencian del ADN. Así, al usar o es usual encontrar al ARN como cadena simple. Sus bases nitrogenadas incluyen adenina, guanina, citosina, pero presenta uracilo en lugar de timina. Ahí tenemos términos que no son muy comunes en nuestro lenguaje cotidiano. Luego, pues al contrario al ADN, las funciones de los ARN están diversificadas. Por ejemplo, permiten la síntesis de proteínas. En los virus, el ARN, pues incluso pueden ser el material genético. Eh, y ahí, pues podemos ir haciendo como en un cuadro comparativo las similitudes y semejanzas también diferencias y semejanzas entre ambos. Luego tenemos lectura y expresión del mensaje genético. Para que la información almacenada en el ADN sea funcional, se requiere la transmisión del mensaje. El flujo de ese mensaje en las células puede simplificarse en tres procesos básicos que en conjunto se conocen como ley central de la biología celular y molecular. Esta ley supone que uno de los dos o de una de las dos cadenas de ADN contiene el mensaje cadena codificante, mientras que la otra funciona como molde y para protección. Y pues ahí en el primer proceso, pues la información puede ser copiada íntegramente para generar otra molécula completamente o completa de ADN. Segundo proceso, pues consiste en transcribir la información de un ADN hacia los ARN. ¿Para qué? En el tercer proceso, pues este mensaje de ARN sea traducido en proteínas. Y ahí tenemos básicamente el proceso de replicación. Lo podemos visualizar en la figura número 2. Gran parte de los venos, de lo que vemos cuando analizamos las diversas partes de un organismo es proteína. Y ahí pues tenemos ADN, ARN, proteína. La transcripción, la traducción. Y eso es replicación. Replicación es el proceso donde se forman dos moléculas de ADN a partir de una. Se está replicando, básicamente. Y la replicación permite que la información genética pase de una célula madre a una célula hija. Por lo tanto, también es el proceso necesario para que la información hereditaria fluya de padres a hijos, de madres a hijos, del padre, ¿verdad? Transcripción. Consiste en el paso de información de un fragmento de ADN hacia un ARN, completando una de las hebras de ADN como molde. Para ello se utiliza una enzima llamada ARM polimerasa. Y ahí pues tenemos demás elementos también importantes a considerar. Luego tenemos traducción, que es el proceso donde el mensaje genético es descifrado por los ARN para formar secuencias específicas de aminoácidos. Ahí pues es importante, digamos, considerar todo eso para guiar también esta traducción. Las células siguen el código genético y ahí tenemos en la figura número 3 el código genético es idéntico en casi todas las especies, con los mismos codones que especifican los mismos aminoácidos. Ahí pues tenemos el código genético, primer dígito hasta el tercer dígito. Luego tenemos el numeral 4 cromosomas y la transmisión de información a la descendencia. Como hemos visto, la cadena de ADN puede llegar a ser una larga, por lo que necesita de protección estructural y una forma de empaquetamiento que le permita acomodarse dentro de una célula, porque todo eso va dentro de una célula. Obviamente, pues si lo puedes visualizar, no lo puedes visualizar porque es extremadamente microscópico, muy pequeño. Y ahí pues también tenemos en la figura número 4, si estiráramos todo el ADN que tenemos en el cuerpo, la longitud del ADN humano de una sola persona alcanzaría los 113.000 millones de kilómetros, una gran cantidad. Si se lograra, digamos,
estirar todo eso. En eucariotas, histonas son las proteínas acompañantes del ADN. Su función es la de estabilizarlo y empaquetarlo de forma que quepa dentro del núcleo. Y ahí tenemos también información que debes de ir resumiendo. eh, y también tenemos ahí que en los humanos cada célula normalmente contiene 23 pares de cromosomas para un total de 46. 22 de estos pares llamados autosomas tienen el mismo aspecto tanto en hombres como en mujeres. El par 23, los cromosomas sexuales definen entre hombres y mujeres. Las mujeres contienen dos copias del cromosoma X. Las mujeres básicamente proporcionan el XX, mientras que los hombres contienen un XY, un cromosoma Y. En la primera división meiótica, los cromosomas homólogos del mismo par efectúan la recombinación genética, es decir, pueden intercambiar alelos entre sí para que sean distribuidos de manera independiente en gametos distintos, los cuales tendrán solo un par de cromosomas. Durante la fecundación se recupera el número de cromosomas al combinar el de ambos progenitores. Así, la descendencia puede acceder a la mitad de los alelos de cada uno. Y pues una vez que has terminado de sintetizar la información, pasamos al ponte a prueba. Vienen solamente tres aseveraciones, tener ya la clave de respuesta. Sin embargo, pues donde me voy a entretener un poco más va a ser en el resuelve. Uno, transcribamos un fragmento de ADN, 50%, un fragmento de la cadena de ADN que codifica la oxitocina, tiene la siguiente secuencia de bases. Ahí tenemos esa cantidad, digamos, de letras en mayúsculas. Y ahí dice, escribe la secuencia de la cadena que transcribiría o transcribirá ese fragmento de ADN. Y tenemos la respuesta sugerida. En el número 2 dice, apliquemos el código genético, 50% también. El siguiente fragmento de ARNM codifica un segmento de un polipéptido, moléculas que componen a una proteína. Ahí tenemos las letras mayúsculas, cómo va la secuencia lógica. Y luego dice, basándote en la tabla del código genético, determina la secuencia de aminoácidos que se origina en el proceso de traducción. Y la respuesta sugerida pues la tenemos ahí. La secuencia de aminoácidos se origina en el proceso de traducción. Y ahí comienza ADN original. Ese es el original. Y ahí tenemos la explicación para que lo vayas complementando también en tu cuaderno o tu libreta de apuntes. Recordá, esta es una respuesta sugerida. Y es así como se socializa básicamente la semana número 25 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a noveno grado. Espero que sea de mucha utilidad, jóvenes, señoritas, caballeros, y nos encontramos en la próxima. Hasta luego.